Creo que los asusté cuando les dije que iban a hacer una exposición magistral porque han estado pidiendo permiso. Sí, doctora, le quería pedir permiso para retirarme. ¿Ah? Le toca poner justo a él, seguro. Bueno, bueno, ya, vamos, no se preocupen, no tiene que ser tan magistral, ¿no? Para eso estamos aquí todos, para que podamos complementar un poquito. La idea es que podamos identificar bien esos dos temas que nos faltan, ¿ya? Vamos a hacerla más rapidita la clase ahora para que podamos concluir más rápido, ¿ya? Porque de verdad, miren, Mayen, perdón por la pinta, pero he llegado así rapidingo a la ducha, ni he podido terminar de llegar. Me imagino que ustedes están así para poder llegar. Igual, doctora, hoy me tocó ir a la Luján y estaba imposible de volver de ese juzgado. No, terrible. Pucha. Sí, de la radial nomás es difícil. A la radial es difícil, es difícil. Y yo que vivo cerca. Bueno, el grupo 4 está, pero ¿quiénes están del grupo 4? Porque me han pedido permiso algunos. No sé cómo, qué nota les iremos a poner a los que han pedido permiso. ¿Quiénes son del grupo 4? Doctor Rubén, ¿usted es del 4? Sí, doctora, parece que yo nomás estoy. ¿El doctor Mario no es de su grupo? Es de mi grupo, pero no hay. El doctor Mario, la doctora Mabel, ¿quién más? La doctora Vanessa. Sí, Vanessa pidió permiso, la doctora Mabel pidió permiso, Mario no ha pedido permiso, no ha justificado. ¿Quién más es de su grupo? Ellos tres más. ¿Y La usted? doctora Mabel, la doctora Vanessa y el doctor Mario. Bueno, lo dejaron solo. Así que, ¿usted tiene sí todos los datos de su sentencia? Sí, lo tengo, pero quiero ser el último grupo. Quiero seguir. Téngame piedad. Ya lo vamos a dejar al doctor Rubén para de último. No se preocupe, la partecita, aunque sea que a usted le tocó, no sé, ya veremos qué hacemos con ellos después. El grupo 6 era el siguiente. Gracias, doctora. El grupo 6, ¿quiénes eran del grupo 6? Era afiliación al grupo 6, ¿no? Sí, doctora. Presente, doctora. Está compuesto por Shirley, Baden, Shirley Buenas noches, Terrazas, doctora. Laura y mi persona. Edith, Laura, Laura no, y Baden. Baden, Sí, doctora. Buenas noches. Shirley y Shirley. Ya, una de las Shirley me ha pedido permiso. No sé. A ver, vamos a ver un ratito ahorita. Esperen, voy a pasar la lista entonces. Entonces, Shirley Torre está, ¿no? Está con Sí, licencia. doctora. Yo estoy presente. Mi colega Shirley Torres es la que solicitó La licencia. permiso. Ok. Entonces, Shirley Quispe está. Ya. Y la que no está es Shirley Torres. Después está la doctora Edith. ¿Dónde está Edith? Presente. Edith. ¿Quién más está? Baden, ¿no? Baden Jiménez, doctora. Buenas noches. Baden Jiménez. Ok, buenas noches, Baden. Listo. A ver, después está Anaí, ¿está presente? No están ahí. La doctora Carolina Rosado. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Hola. Beatriz Eugenia Laura. Presente, doctora. Ok. Carla Abigail Tejerina. Claudia Cecilia Castillo. Presente, doctora Carla Abigail Tejerina, perdón. Ya. Buenas noches, doctora Claudia Castillo, presente. Ok. Daniela Castellón. Está Daniela. Fedra Noemí.
Presente, doctora, buenas noches. Ok, buenas noches. La doctora Felicidad. Presente, doctora. Gladys, Esmeralda. Presente, doctora. Ok, Grete Tuero. Presente, doctora. Doctora Grete. Heidi Florita. ¿Dónde está Heidi? Laura Inés Figueroa. Buenas noches, doctorita. Ok. Lisbeth Gris. Laura Figueroa, ¿usted está en el grupo 6? Sí, doctorita. Recién acabo de llegar. Ok. Lisbeth Griselda Peña. ¿No está Lisbeth? La doctora Mabel. María Alejandra Dávalos. El doctor Mario. Neida. Doctora, buenas noches. María Alejandra Dávalos, ¿dijo? Sí. Buenas noches, doctora. Va a disculpar. Ok, presente, ¿no? Gracias. Presente, sí. Anaí es la que no puede ingresar. Debe ser su señal. Bueno, doctor Mario. Neida. Neida no está. Pablo Cáceres. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Pablo. El doctor Roberto. ¿No está Roberto? Rubén. Presente, doctora. Sarita Cuellar. ¿No está Sarita? Shirley Vanessa, pido permisos. La doctora Susi. Presente, doctora. Ok. Vladimir. Y Yuma. Buenas noches, doctora, presente. Bueno, ahí está Yuma. Okay. Anaí es la que no puede conectarse. Ya. Ahí. Listo. Vamos entonces al grupo 6. ¿Qué número era su sentencia del grupo 6? Buenas noches, doctora. 934-2016. 934-2016. ¿Qué? ¿S1, S2 o S3? S2. S2. Ok. ¿Quién va a comenzar? Buenas noches, doctora. Baden comienza. Ok. Ya. Voy a hacer un breve resumen de los hechos. Sucede que dos hermanos, Vladimir y Boris, demandan a los magistrados de la Sala Civil Primera por lo siguiente. Al fallecimiento de los padres de los demandantes, se presenta una prima hermana, aludiendo que esta fue reconocida por el padre de los demandantes como hija reconocida hace 50 años atrás de manera voluntaria, motivo por el cual los hermanos interpusieron una demanda de nulidad de todos los actos de reconocimiento de certificados de nacimiento, resoluciones, la declaración de herederos, escritura pública y todo lo que conlleva a la vida civil social de la prima. Este caso se llevó a cabo con el juez de partida octavo de familia, que dictó una sentencia de número 177/2014, declarando probada la demanda y con perjudicando enormemente a la demandada, ya que declaró nulo los siguientes actos: todo tipo de reconocimientos efectuados hacía 50 años atrás, certificados de nacimiento donde se mostraba la voluntad del papá, entre paréntesis, del reconocimiento, las resoluciones y declaraciones de herederos que eran a favor de la señora, la nulidad de toda escritura pública, la cancelación de inscripción de registro de derechos reales. Habiendo sido perjudicada la señora apela la sentencia, dicho fallo fue confirmado por un auto de vista número 294 del 2014.
emitido por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia. Contra la referida resolución de segunda instancia, la parte demandada interpuso un recurso de casación de fondo, al cual fue resuelto por un auto, el cual es el que se va a hacer mención más adelante, un auto supremo 465, quebrado 2015, el del 19 de junio, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declarando improbada la demanda que se le interpuso a esta señora, aludiendo los siguientes argumentos: que para el reconocimiento de hijo no es necesario el vínculo biológico, quedando este en segundo plano cuando existe una voluntad de reconocer. El punto 2, que se puede defender la filiación aun cuando este no corresponda a los lazos biológicos. Y el tercero, que se demostró durante el proceso la voluntad del padre de reconocer, o sea, del tío, de manera voluntaria. Y aparte de que este acto se llevó hacía 50 años atrás, que en la actualidad ya la señora ya tiene una vida social y civil hecha, tiene hijos, tiene nietos. Entonces, como se declaró improbada la demanda, los demandados se sintieron, aludieron para presentar el amparo constitucional que los accionantes consideraron lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de principio de legalidad, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, toda vez que las autoridades demandadas, según ellos, incurrieron en error de interpretación de las normas del Código de Familia, el Código Civil, Código Niño Adolescente, en lo que refiere en el tema de filiación y adopción, al sobreponer la voluntad de la persona que reconoce ante el vínculo biológico, creando una figura alterna a la adopción, al permitir el reconocimiento de hijos quienes biológicamente no lo son. Argumentan que esto no se encuentra reconocido conforme lo establecido por la propia jurisprudencia del Tribunal de Jurisdicción Ordinaria. Ahí ahorita va a seguir mi compañera. Gracias, Varen. No está avanzando su diapositiva, ahora sí. Solamente estamos dando así lo más corto posible de resumirlo, lo de la sentencia constitucional, doctorita. Ok, no, excelente el resumen que hizo Baden. La compañera, sí. Entendiéndolo en cuenta, como dijo la doctorita, este caso es de demanda de nulidad de las 3 actas que recomiendan el certificado de nacimiento, la resolución, la declaratoria de herederos y la cancelación de los registros. En este fallo, demostramos que el Tribunal Constitucional, en la sala segunda, lo que es la revocatoria de resolución 33/2016, el 15 de enero, el fundamento jurídico de interpretación a legalidad ordinaria en el ámbito constitucional, el 29 de enero, que se presenta el 7 de noviembre, señala a la interpretación de las normas legales infraconstitucionales de la manera general en atribución exclusiva a los jueces y atribuciones. Vemos que en el 27 de marzo perpetúa el respeto del cono de la interpretación, la legalidad ordinaria, así como la evaluación integral de la prueba con instrumentos de servicio de la persona. Crea más o menos un derecho invulnerable a bien realizado las denuncias, de una mejor comprensión en el tema de la jurisdicción constitucional. Sobre la filiación que vemos en este caso, el vínculo jurídico que une al padre, al hijo, al mismo en el artículo 174 del Código de Familia, vemos que los derechos fundamentales, que es el mismo sobre los reconocimientos que se observan en el artículo 195 y el 96. En los derechos de la identidad, tenemos en cuenta que este derecho proviene a los derechos de vida, a la indignidad de los derechos de identidad, debe ser materializado inmediatamente, dando el nacimiento en toda su naturaleza, ya que a través de la identidad del ser humano. Como vemos en este caso, son 2 hermanos que están demandando a la prima, que ha llegado recientemente diciendo que ¿cómo se dice?
que es una de las hijas de sus padres, pero no encuentran en sí un detalle biológico que muestra o que efectúa en el caso que sea su hermana. Solamente está diciéndolo por voz, como se podría decir. El 21 de septiembre en la tutela judicial efectivamente comprende la disposibilidad de activar o iniciar los argumentos jurisdiccionales en el proceso en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare los derechos de cada una de las partes conforme que correspondan el efectivo de asistencia, en el objetivo de garantizar y restablecimiento de la situación jurídica vulnerada, evitando la evidencia involucrando el acceso a los tribunales, a la efectividad y a las decisiones judiciales, tanto como vemos en este caso, es una interpretación de legalidad ordinaria en el ámbito constitucional. Vemos que, para que le pueda seguir explicando la compañera que sigue, la doctorita. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue del grupo? Doctora Edith. Doctora Edith. Doctora Edith. Ahí está. Buenas noches, doctora, ¿me escucha? Sí, sí, doctora. Que no puedo activar mi video. No se preocupe. Es respecto al derecho a la identidad. El Tribunal Constitucional, con relación al derecho a la identidad, el Tribunal Constitucional en la sentencia constitucional 72, quebrado 2015, indica que proviene del derecho a la vida y a la dignidad. Este derecho debe ser materializado inmediatamente al nacimiento y a través de la identidad es que el ser humano puede interrelacionarse. Nuestra Constitución Política del Estado no lo establece como un derecho fundamental, pero sin embargo en su artículo 59 indica que todo niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y a la afiliación. Este derecho no es solo para los niños, adolescentes, jóvenes, también se extiende a la vida adulta e incluso se extiende después de la muerte para efectos de sucesión en el campo jurídico. El Código Civil de igual manera prescribe en su artículo 9 el derecho al nombre. Con arreglo a la ley, el nombre comprende el nombre propio o individual y el apellido paterno y materno. Así también la sentencia constitucional 379 del 2013 menciona que el nombre es un atributo de la personalidad que designa a la persona y la distingue de las demás, y el apellido es lo que nos individualiza. Esta interpretación también fue manifestada por la 175/2011. De igual manera, la 27 del 2010 señala que la identidad es el elemento más importante de la personalidad. Sobre el derecho a la protección de las familias, como ya sabemos, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado tiene la obligación de proteger a las familias, darnos las condiciones sociales, económicas, para que se desarrolle de forma integral. Así lo establece el artículo 62 de la Constitución, como también el artículo 16, numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como dice en la diapositiva, la familia es el elemento natural y es deber de la sociedad y del Estado proteger a la familia. Con relación a la tutela judicial efectiva, la sentencia constitucional 781 del 2015 señala que este derecho es fundamental. Está reconocido en la Constitución en su artículo 115, Romano 1, que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
es el derecho que toda persona tiene de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial para hacer valer sus derechos o pretensiones sin dilaciones indebidas. La sentencia constitucional 861 quebrado 2012 del 20 de agosto recoge igual este razonamiento de las 1967-2011 de esa sentencia y señala que la tutela judicial efectiva también es que se tiene que emitir una resolución que tutele sus derechos como bien jurídico protegido. En ese sentido, la sentencia constitucional 1388 del 2010 manifiesta que la tutela efectiva implica también esa posibilidad de poder interponer los recursos, las acciones que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de una sentencia con el objeto de garantizar el restablecimiento de la situación jurídica vulnerada. Las autoridades judiciales deben pronunciarse sobre el fondo de la pretensión llevada a juicio, debiendo responder de forma eficiente y debidamente sostenida, materializando así el derecho a la tutela judicial o el derecho al acceso a la justicia. Con relación al derecho a la defensa y su alcance en la sentencia constitucional 287, quebrado 2015, señala varias sentencias constitucionales, como pueden ver, y en sí refieren que el derecho a la defensa es la potestad inviolable del ser humano, del individuo, a ser escuchado en juicio, presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia de los requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa. Esto está ratificado por la sentencia constitucional 183 de quebrado 2010. Yo me preguntaba a qué se refiere estos requisitos. Por ejemplo, cuando se tiene que designar a un abogado de oficio o a un defensor público. Un ejemplo. Y uno de los elementos de la garantía del debido proceso es el derecho fundamental a la defensa, consagrado en el artículo 115, que también la sentencia constitucional 1842 del 2003, citada también por la sentencia constitucional 206/2010, tienen dos connotaciones. La primera es el derecho que tienen las personas cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente. Y la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia tengan conocimiento y acceso de los actuados y puedan impugnar los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido. En caso de que se constate, que se compruebe la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre esa posibilidad de ser tutelado mediante la acción del amparo constitucional. Doctora Shirley, le toca. Ok. Muy bien, doctora Edith. Shirley, su micrófono. Va a disculpar, doctorita, estoy algo nerviosa. Tranquila, tranquila. Vamos. Ah, ya pillé ya. Ya. Yo, doctora, buenas noches. Voy a hablar sobre el análisis concreto del caso. ¿Ya? Ya. El señor Vladimir y el señor Boris, en este caso los accionantes, al ver que se ha denegado, o sea, que a través de un auto supremo 465 quebrado 2015, donde el tribunal le en sí lo ha
denegado la demanda que ellos presentaron. Entonces ellos interponen una acción de amparo constitucional alegando los siguientes hechos. Ellos alegan que ciertos derechos a través del auto supremo han sido vulnerados, como es el derecho al debido proceso, al principio de la legalidad, a la tutela judicial y a la defensa. Toda vez que ellos consideran que a través de ese auto supremo el tribunal ha hecho una mala interpretación de la norma del Código de la Familia anteriormente abrogado. ¿Ya? Para empezar, cuando esto se va a revisión ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional hace referencia a una sentencia constitucional que es la 0410/2013, misma que ha sido modulada en cuestión de sus autorrestricciones a través de la sentencia constitucional 0340/2016, en el cual mencionan de que si la violación de los derechos fundamentales es grave y evidente, según los datos del expediente que se tienen, ante este caso es posible ingresar a un análisis de la legalidad ordinaria y la valoración de las pruebas y en la fundamentación, sin la necesidad de cumplir con las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia. Y es conforme a esta sentencia constitucional que el tribunal ingresa a analizar el presente caso. Ellos, a través de los accionantes, ellos mencionan que estos mismos cuestionan evidentemente el auto supremo 465/2015, toda vez que este auto ha convalidado el reconocimiento de su padre biológico de ellos a favor de su sobrina, alegando que no es posible que no es posible que esto se haya hecho, toda vez que para el reconocimiento debía haberse optado la vía de la adopción. Por lo que este tribunal cuestiona eso, menciona a través de los fundamentos jurídicos que mis colegas ya lo han mencionado en su numeral 3.2, hacen referencia a lo que es la filiación del hijo, que dice que la filiación se encuentra influenciada por factores que integran la realidad social como derecho, realidad social como derechos a la identidad, derecho a la protección familiar, por lo que deben ser examinados este caso de la filiación a través del principio de favor fili. El principio de favor fili que establece que la verdad biológica debe ceder y se debe prevalecer la verdad social. Principio que en ese entonces se encontraba vigente. Este razonamiento fue lo que utilizó el auto supremo en número 465/2015, en el cual a través de se le reconoce el reconocimiento de autoridad, el reconocimiento prevaleciendo el derecho de identidad a la sobrina. Por lo que respecta también, ya que ellos alegan que no es posible, ellos alegan lo que es el artículo 204, que habla sobre del anterior Código de Familia abrogado, que habla sobre la impugnación de reconocimiento, que el tribunal hace referencia de que este reconocimiento puede impugnarse en el anterior código se podía impugnar por el hijo, por el padre o por terceras personas, pero que los mismos se encontraban restringidos, ya que existían 5 años para que estos mismos procedan a hacer la impugnación de este reconocimiento, y que los hijos podían hacerlo cuando, en caso de menores de edad, cuando cumplían la mayoría de edad, y en caso de interdicto, desde que estos ya son rehabilitados. Desde ahí les corría el plazo para poder impugnar. Por lo que ellos hacen mención que el Tribunal de Casación determinó el reconocimiento en prevalencia de otorgarle la seguridad jurídica a la sobrina en cuestión de la posesión de su estado civil, en la cual gozaba, y le permitió mantener también la tranquilidad personal y familiar.
Ya. Con lo que respecta a los accionantes, mencionaban el artículo 549 del Código Civil, en el cual ellos decían que, del Código Civil, en el cual el Tribunal Constitucional no profundiza esa referencia, ya que para ellos no es posible pronunciarse, no hay posibilidad de hacer un pronunciamiento sobre ese artículo. La verdad, doctora, yo estuve investigando este artículo del anterior Código Civil abrogado y la verdad no encontré apenas en el artículo 549, lo que encontré ha sido contrato, no mucho acerca de la afiliación, por lo que imagino que por eso el Tribunal Constitucional, o sea, menciona de que no hay posibilidad sobre su pronunciamiento. Con respecto al debido proceso y la tutela judicial efectiva, el tribunal considera que los demandantes, como tuvieron acceso a los órganos jurisdiccionales en ordinaria, entonces a través de eso le deniega la tutela solicitada. Y con respecto a la defensa, el Tribunal Constitucional hace referencia de que no se le ha vulnerado ese derecho, ya que los mismos han ejercido su derecho al presente, a proceder a presentar la presente acción de amparo, por lo que le deniega nuevamente esa tutela solicitada, teniendo a consecuencia de que el tribunal le deniega toda la tutela solicitada y resuelve revocar en parte lo que es la resolución 33 quebrado, que es lo que menciona el juez a cargo en el cual se llevó a cabo el recurso de la acción de amparo, perdón. Eso es en cuestión, doctora, acerca del análisis del presente caso. Ok, gracias, Shirley. Un segundo. Ok, a ver. Sí puede dejar de compartir. Excelente, me gustó mucho la exposición. Excelente, chicas, se ve que de verdad que le estudiaron la sentencia, pero que me han revisado las sentencias que han mencionado y los artículos. El 549, Shirley, del Código Civil, habla sobre la nulidad de los contratos, las causales de nulidad, y qué pasa que estas personas que habían presentado la demanda de nulidad de las actas de reconocimiento invocaban el 549, entonces ni siquiera se trataba de un contrato y ni siquiera tenían que ver con temas de filiación, entonces por eso que el Tribunal Constitucional le dice este artículo no tiene nada que ver aquí, esto es otra cosa, es por eso que decía eso. Es lo mismo, doctorita, lo que decía en la anterior clase, cuando un abogado se informa mal y lo informa mal al cliente. Es por eso que en ese caso, sobre el artículo 549, no había de dónde. Nosotros buscamos y decíamos, pero era era de contrato. No tenía nada que ver a la resolución o a la demanda que estaban pidiendo los dos demandados. Exacto. O sea, era una argumentación errónea la que habían hecho los demandantes. Era errónea esa argumentación. Estaba invocando una causal de nulidad de un contrato para anular unas actas de reconocimiento, que es un trámite voluntario, ¿no es cierto? No hay un contrato ahí. Pero a ver, para que sus compañeros entiendan y ustedes puedan identificar los precedentes constitucionales, qué es lo que nos interesa en el tema de filiación y el derecho a la identidad, para que ustedes me lo coloquen, no los coloquen porque después lo van a compartir con sus compañeros en su caja de herramientas. Yo he podido identificar tres precedentes que son súper importantes. Y si bien esta sentencia fue resuelta con el anterior Código de Familia, con el abrogado, el presupuesto de la afiliación como instituto jurídico no ha variado, ¿ok? Entonces, lo que el Tribunal Constitucional establece, que ahorita lo vamos a ver, primero que hace una interpretación de las causales de impugnación y todo el trámite de la impugnación de filiación,
que eso no lo vamos a utilizar porque eso es una interpretación del Código de Familia anterior. Esa partecita no la vamos a utilizar porque eso ya es de una ley que no está vigente. Pero vamos a utilizar los otros precedentes de esta sentencia. ¿Ok? El primer precedente que es súper importante en temas de filiación, porque ustedes se van a topar con estos casos de filiación que son, para mí son los más difíciles en materia de familia. Lo que es filiación y lo que es unión libre, para mí es lo más difícil. ¿Ok? Entonces, son casos bien especiales. Ustedes se pueden topar con una situación así. ¿Qué sucede? Esta señorita o esta señora, a los que los demandantes eran sus primos, estaban demandando la nulidad de las actas de reconocimiento que había hecho el tío, o sea, el papá de estos demandantes. Ella en realidad era su prima biológica, pero resulta que sus tíos la reconocieron a ella como su hija y la registraron así. Fue un reconocimiento voluntario que hicieron los tíos, dijeron es nuestra hija, lo hicieron, ¿no? ¿Cómo lo harían en el Ceresi? No sé, en esa época, pero lo hicieron. Bueno, resulta que ya cuando falleció y viene el tema de la herencia, los primos, que eran los hermanos legalmente, dicen un momentito, aquí esta señorita, esta señora es nuestra prima, no es nuestra hermana. Entonces no tiene derecho a heredar. Era un interés sucesorio lo que ellos tenían. Entonces ellos agarran e impugnan la filiación a través de una demanda de nulidad de actas de reconocimiento. Y dicen, ella no tiene lazo biológico con nosotros. El juez de primera instancia les da la razón y anula el reconocimiento. Cuando eso va al tribunal de alzada, el tribunal de alzada confirma esa resolución. Pero cuando se va en casación, porque antes era un proceso ordinario, se va en casación al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dice, no. Y establece algunas situaciones, el Tribunal Supremo hace unas interpretaciones. Primero nos habla de la legitimación activa para impugnar una filiación. Nos dice, el derecho de filiación, que es un derecho de orden público y de interés social, solamente le compete a quienes intervienen en el instituto. Y si ustedes recuerdan su módulo de filiación, la filiación es un derecho personalísimo entre el reconocedor y el reconocido, es decir, entre los papás y el hijo. A nadie más le puede interesar o puede alegar afectación porque se establezca una filiación. Nadie más tiene un interés legítimo para impugnar una filiación que ha sido realizada de forma voluntaria. Y dice el tribunal, no pueden venir los hermanos, los primos o un tercero a querer legitimar su acción judicial por un interés netamente sucesorio y patrimonial. Porque el derecho a la filiación es un derecho humano, es un derecho fundamental de las personas que está por encima de intereses de índole patrimonial. Entonces, lo saca a estos terceros hermanos de la legitimación activa. Dicen, no están legitimados para impugnar un reconocimiento exento de vicios que ha sido realizado de forma voluntaria, evidentemente por los tíos. Y ahí vamos al segundo argumento del Tribunal Supremo. Primero, es cierto, no es su hija biológica. Pero ¿qué pasa? Que esta era una señora que ya era mayor, ya había tenido hijos, se había casado y durante toda su vida había utilizado el nombre y su identidad y su apellido de sus tíos. Era conocida ante la sociedad, reconocida ante la sociedad como hija de los fulanitos, que eran sus tíos. Pero ellos eran sus padres, porque ellos le dieron el trato de hija y se conformó una familia, y obviamente esto lo ha compulsado el Tribunal Supremo con prueba. No es que ellos se han inventado, es que había la prueba que ellos han valorado en los argumentos de ella como su defensa.
Y entonces han dicho, ella ha tenido el trato de hijo. Y entonces dice, el derecho a la identidad está relacionado con la filiación, la identidad de la persona, cómo se ha identificado durante toda su vida, es una realidad social y tiene derecho a mantener esa identidad. Pero ustedes podrán decir, no, pero entonces que se quede, o los demandantes podrían decir, está bien, no vamos a afectar su derecho a la identidad, que se quede con el nombre y con el apellido, no hay problema, pero que se impugne, o sea, que se saque la afiliación, puede quedarse con el apellido de forma convencional, que no tiene ninguna relación con la afiliación. Y el tribunal dice, pero es que no es solamente el llevar el apellido, la identidad. También tiene derecho a mantener las relaciones familiares que ha tenido durante toda su vida. Y eso es lo que decía el Tribunal Constitucional, la protección a la familia. Es decir, no solamente yo tengo derecho a mantener esa identidad, sino a seguir manteniendo la relación filial como hija de esas personas. Ella ha sido establecida y confirmada en el tiempo, por el transcurso del tiempo. ¿Ok? Y entonces ya cuando obviamente el Tribunal Supremo revoca y admite, declara aprobada la demanda, los afectados, que eran los hermanos primos, plantean el amparo, y ya el Tribunal Constitucional establece otros precedentes, hace recuerdo a unos que ya había establecido. Y el primer precedente, ¿cuál sería? Al grupo 6, con relación a la filiación. Y esto es muy importante porque en el Código de las Familias actual, los legisladores no analizaron la duplicidad o las doctrinas por las que se sustenta el derecho de filiación. Entonces, cuando establecieron el derecho de filiación en el Código de la Familia, lo hicieron desde la única doctrina de la verdad biológica. Solo establecieron la verdad biológica en el Código de la Familia. Pero ustedes han analizado, doctora Edith, en este caso, que no solamente la filiación está sustentada en la doctrina de la verdad biológica, es decir, los lazos de sangre. ¿En qué otra doctrina está sustentada, doctora Edith, la filiación? En el principio de favor fili. En el principio del favor fili. ¿Qué significa el principio del favor fili? Que este principio va a proteger, como dice usted, la identidad de la persona, va a proteger a la familia y va a ir por encima de esa verdad biológica, porque como dijo la compañera, como el Tribunal Constitucional lo estableció, bajo este principio se va a ceder, va a prevalecer esa verdad social. ¿Por qué? Porque tiene que ir en favor del interés superior del niño. Ok, en este caso no estábamos hablando de un niño, era de una persona mayor, ¿no es cierto? Sí, pero a ver, el principio del favor fili, que también se denomina, tiene otras, ustedes lo pueden denominar como la realidad social, en cuanto a la afiliación o la identidad de la persona, y es lo que también nosotros denominábamos en el anterior Código de Familia como la posesión de Estado. ¿Se recuerdan? Bueno, los que han estudiado con el anterior código. La posesión de Estado de hijo. ¿Qué significa eso? Es el trato que se da en la sociedad. ¿Cómo me tratan a mí esas personas que dicen ser mis padres? Y cómo yo los trato a ellos en mi condición de hijo. O sea, es ese trato de padre e hijo. Se llama la posesión de Estado de hijo. Lo sacaron del código, se olvidaron, pero ya está establecido en la doctrina, está establecido en la jurisprudencia y también está referido en los convenios y tratados internacionales en el derecho a la filiación.
Entonces, el primer precedente para el grupo 6 que ha establecido el Tribunal Constitucional en esta sentencia es que la filiación se sustenta bajo dos doctrinas, la doctrina de la verdad biológica y la doctrina del principio del favor fili. Ninguna es superior a la otra, en este caso, doctor Edith, no es que la realidad biológica esté por encima de la realidad social esté por encima de la realidad biológica o viceversa. No, hay que analizar cada caso en específico cuando hablamos de filiación, porque en algunos casos la verdad biológica va a tener mayor relevancia que la realidad social. Normalmente, cuando las negaciones de paternidad o cuando se impugna una filiación de un menor de edad, siempre se va a procurar que la filiación que lleve el niño responda a su verdad biológica. Esa es la regla, de que el niño tiene derecho a realmente conocer a sus padres biológicos. Pero cuando ya hablamos de otras situaciones, como en este caso, que era una persona ya mayor, que ya había tenido una filiación y una identidad utilizada durante toda su vida, la realidad biológica pasó a segundo plano. ¿Ok? Ya no era relevante la verdad biológica. ¿Por qué? Porque lo que realmente tenía relevancia era su realidad social. Este principio de favor fili. ¿Ok? Por eso es que se le dio mayor relevancia en este caso a este principio. Entonces, ese es el primer precedente para los casos de filiación, el tener conocimiento que la jurisprudencia constitucional, el bloque de constitucionalidad, reconoce estas dos doctrinas sobre las cuales se sustenta la filiación. ¿Ok? Me lo colocan ahí, por favor, en su caja de herramientas. ¿Han entendido, no ve? Sí, doctorita. Ok. Otro precedente en cuanto al derecho a la identidad. El tribunal nos habla del derecho a la identidad y obviamente cuando se refiere a los niños, ¿no? Que los niños tienen derecho a llevar el nombre, apellido de sus progenitores, pero también lo extiende hacia las personas mayores, que también tienen relación con la filiación. Y nos dice, el derecho a la identidad, ¿no? El niño tan, tiene derecho a conocer, llevar el nombre de sus padres, apellido, tal. Pero también se extiende a los mayores de edad. Ahí ya tenemos un segundo precedente. Y como tercer precedente tenemos el de la protección a la familia. Hace una interpretación de lo que establece el artículo 62, si no me equivoco. El artículo... Sí, doctora, 62. 62, cuando nos habla de la garantía de protección a la familia, y el 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando nos habla de la familia también, y hace una interpretación de que la familia tiene relación con la identidad de los hijos, así dice, ¿no? Y que, a ver, cuando un hijo se encuentra identificado dentro de una familia con su nombre, el que nosotros le cambiemos el apellido, le va a quitar su identidad como miembro de esa familia. Entonces no estamos protegiendo a la familia como un todo. Es como cuando a un indígena lo expulsan de su comunidad, lo destierran, ¿no? Lo mandan a vivir fuera de su comunidad. Existe una afectación a su identificación como miembro de ese pueblo indígena, que por si acaso este castigo de destierro ha sido considerado que es contrario al bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque cuando le causa una afectación a este miembro de la comunidad indígena, de su expulsión y de su destierro, afecta su autodeterminación y su identidad como persona, como miembro de esa comunidad. Lo mismo pasa si le quitamos la afiliación a una persona, es como que lo estemos expulsando de esa familia. Y eso dice el tribunal. Entonces, este artículo, el 62, lo relaciona con el derecho de ese individuo, de ese hijo, a seguir formando parte de esa familia. Súper interesante, me encanta estos precedentes. Así que ya están esos 3 precedentes ahí para que los coloquen en su cajita de herramientas, ¿ok? Sí, doctora.
Yo busqué en internet el precedente de esta sentencia constitucional y me salió en un edicto, una sentencia dictada por un juez de La Paz, y en base a esta sentencia él señala precedente, pero lo señala todo desde el párrafo 3, numeral 3, derecho a la identidad, todas las sentencias constitucionales hasta la teoría o doctrina de ciertos autores que menciona esta sentencia constitucional. ¿Uno puede así también citarlo, doctora, de esa manera? Sí, pero la idea es que ustedes no hagan eso. La idea no es que ustedes copien y peguen todos los fundamentos jurídicos de la sentencia, porque yo le aseguro que el juez no lo va a leer. Más práctico para ustedes es que extraigan el precedente, lo más relevante, lo que realmente es la conclusión y es el punto neurálgico de la sentencia para sus argumentos, y que esa partecita ustedes la citen. Así como cuando en un libro se cita un autor, lo mismo se hace, es como una cita. Ustedes citan, ponen la sentencia y dicen, este es el precedente que estableció el Tribunal Constitucional, para no estar copiando las 10 hojas de la sentencia, ¿me entienden? Sino irse directamente, porque la mayor parte de los fundamentos es doctrina jurisprudencial, que también se puede usar, pero a veces no es necesario. Entonces, cuando ustedes van directos en sus argumentos a los precedentes, es más fácil que el juez lo entienda y le tome el tiempo de analizarlo. Es más didáctico, más fácil de entender, ¿ok? Está bien, doctora. Bien, entonces, bien, buenísimo. ¿Qué dice? Va a seguir el paro hasta que se trate el proyecto. Ay, me muero. Bueno, ya sabíamos que eso iba a ser así, ¿no ve? Bueno, doctor Mario, ¿ya está listo? Mario, yo no sé qué Mario, Rubén es, ¿no? Ahí estamos, doctora. Rubén, ¿qué les parece si hacemos un recreíto ya? Please. Está bien, doctora. Voy a hacer un tecito son 8:40, hasta las 9, porfa, chicos, ¿ya? Hacemos un doctora. Ya, coman algo. Doctor Rubén. ¿Qué número es su sentencia? La sentencia 003-2020-S4. No me sale. 003. 3 veces 0, 3. 3 veces 0. Ya. ¿S4? Sí. ¿Y por qué no me sale? ¿Seguro que es S4? Déjeme contactar un rato. Sí. ¿2020? Sí, del 9 de enero del 2020. Ok. Si ya está listo, podemos empezar, doctor Rubén. ¿Ya? ¿No llegó, no se conectó nadie más de su grupo? Nadie más, doctora. Okay. Vamos. Han estado... Ya vamos a hablar con los de su grupo, no se preocupe. Vamos a hacer como el Titanic. Vamos a caer cantando. Lo más puntual para que no se canse. Cuéntenos un poquito del caso, que se trataba así puntual,
cuáles fueron los fundamentos. No es necesario que nos los desarrollen mucho, sino así chin, 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 puntual, y qué resolvió el tribunal. Bueno, doctora, entonces inicio, ¿ya? Aplicando la sentencia constitucional 003, quebrado 2020, guión S4 del 9 de enero del 2020, ¿ya? Un poco de los antecedentes de la acción de cumplimiento que lo interpone el señor Ale contra Javier, director del Centro Penitenciario Santa Cruz Palmasola. El accionante se encuentra privado de libertad en fecha del 19 de septiembre del 2018, por lo que hizo conocer al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción que fue trasladado al PC7. Pero como su vida corría peligro, solicita el traslado al PC4, toda vez que lo obligaban a tener relaciones sexuales y los hostigaban amenazando con su vida, y lo amenazaban por su orientación sexual. Si es que él no hacía lo que los demás internos del PC7 no hacían, lo que ellos le solicitaban, ¿ya? Es por lo cual presentó esa acción de defensa presentada, solicitando que sea el traslado de inmediato, ya, debido a que, como le dije, que su vida corría en peligro. Y manifestó que el carcelario debe asignar gratuitamente y obligatoriamente al interno una celda en la sección que corresponda. Ninguna norma determina que los jueces designan al pabellón, bloque o lugar de internación de un privado de libertad. ¿Ya? Eso en cuanto dando una síntesis precisa, corta. ¿Ya? En los argumentos jurídicos, doctora, no hay, como decir, una norma interna bastante rigurosa en esta sentencia. Es más, ellos se van a unas sentencias constitucionales, son varias, y al principio de ellos ya cartas que no son vinculantes, pero en sí, pues como guía, esos principios que fueron designados, ¿ya? También se habla de la Ley de Identidad de Género, de la Ley 807 del 21 de mayo, en su artículo 13, el género y la identidad de género. ¿Ya? Ahora, hablando sobre las sentencias constitucionales, la sentencia constitucional 086/2012 del 20 de agosto estableció que si bien la acción de cumplimiento, que aquí se está buscando que ¿cómo se dice esto? El carcelario... Sí, pero doctor Rubén, saltémonos esa parte, porque en realidad eso es un tema de procesal constitucional, porque era una acción de cumplimiento que después el Tribunal Constitucional la convierte en una acción de libertad. Pero ese es un tema un poco complicado de explicar. Lo que nos interesa es el fundamento de cómo consideraron los derechos de las personas pertenecientes a los grupos de los LGTBI. Ya, a la decisión del tribunal. No, los fundamentos jurídicos con relación, ¿qué explican, qué argumentan con relación? Porque esta era una persona que era de diferente orientación sexual, que estaba siendo víctima de hostigamientos y cuestiones así complicadas en la cárcel, y entonces pidió que se lo traslade y no le hicieron caso, y bueno, ese era el tema. Lo que nos interesa a nosotros es ver cómo argumenta el tribunal los derechos de las personas pertenecientes a estos grupos, para que nos sirva a nosotros de referencia, como dice usted, ¿no? Estos principios, la doctrina jurisprudencial de cómo interpretan los derechos de estas personas. Ya. El tribunal se amparó en el artículo 15, parágrafo 1, derecho a la vida, y los diferentes tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, que forman parte del bloque de constitucionalidad, como nos establece nuestro ordenamiento jurídico claramente en el artículo 410, numeral 2 de nuestra Constitución Política del Estado, diciendo que si un convenio internacional está por encima de alguna norma interna, se puede aplicar
protegiendo siempre y cuando la vida de las personas, ¿ya? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que determina que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, en el Pacto del Derecho Civil y Políticos. Establece que cada uno de los estados partes se deben comprometer a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CADH, establece que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación alguna. La Declaración sobre los Derechos Humanos, Orientación Sexual, la CIDH, para cortarlo, la discriminación de toda persona, cualquier motivo incluido el de su orientación sexual o identidad de género, está prohibida no solamente por disposición de la ley fundamental, sino por el bloque de constitucionalidad, constituido por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, lo que resulta también coincidente con la normativa interna vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, en cuanto a través de la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, la Ley 045 del 2008, perdón, de 8 de octubre del 2010. Se incluyó la orientación sexual e identidad de género como categoría de discriminación prohibida, siendo que en toda esta normativa se debe aplicar así la persona esté privada de libertad, no solo las personas que se encuentren libres, ya que las personas privadas de libertad, no solo por el hecho de que estén privados, se les quiten los derechos que tienen desde el momento del nacimiento o de la percepción, como se puede denominar, doctora. Eso sería en cuanto a la normativa que tomaron en cuenta los tratados y leyes internas que han podido tomar en cuenta y cómo lo han aplicado los tratados. ¿Y qué decidió al final el tribunal? El tribunal, por lo que el Tribunal Constitucional Sala Cuarta Especializada concede la tutela impetrada, aunque con distinto fundamento, y confirma la resolución 593-2018 del 18 de octubre pronunciada por el juez público. O sea, confirma una resolución. De que eso le tocaba a otro. Eso ya. A ver, ¿qué pasa? Que al final la autoridad judicial sí tomó medidas para garantizar, sí, tomó medidas para garantizar el derecho a la vida y la integridad del accionante. ¿Ok? O tenía el deber, dice el tribunal, ¿no? Que el juez tenía el deber de adoptar medidas que fueran necesarias para garantizar el derecho a la vida y la integridad del accionante, considerando su situación de vulnerabilidad a raíz de su orientación sexual. Y esto tenía que ser materializado a través de una orden judicial para que se pueda establecer una medida, adoptar una medida con la finalidad de brindarle esta protección al accionante en su detención, en lo que él estaba apremiado. ¿No ves? De eso se trataba el caso. Ahora, ¿qué podemos extraer nosotros de esta sentencia? Que puede ser interesante porque no hay muchas sentencias, no hay mucha jurisprudencia constitucional relativa a estos grupos de vulnerabilidad. Pero, a ver, ¿qué hay de interesante en esta sentencia? Primero, todo lo que usted ha referido sobre la interpretación y aplicación del bloque de constitucionalidad. Todos los convenios que invoca en su argumentación, que sirven para la caja de herramientas, nos hablan de los principios de Yogyakarta, creo que se llama, que esa es Sí. la declaración de, ahorita les digo, El principio de Yogyakarta eso, los ratifica los principios estándares legales de cómo los gobiernos y otros actores podrían detener la violencia, abuso y discriminación ejercida contra estos grupos y a fin de asegurar una igualdad plena en la sociedad. Exacto, y también hace una descripción el tribunal de lo que significa las diferentes clases de orientaciones sexuales que son más conocidas. ¿No es cierto? Nos hablan de la intersexualidad, de la expresión de género, la orientación sexual. O
Se hace una distinción entre lo que es orientación sexual, lo que es una identidad de género, lo que es la expresión de género, lo que es la intersexualidad. Eso nos sirve como doctrina jurisprudencial al momento de exponer un caso donde una de las partes sea una persona perteneciente a estos grupos, personas bisexuales, gay, lesbianas, transexuales, transgénero, ¿no? Hace una explicación de eso. Y nos habla de los criterios prohibidos de discriminación, en base a lo que establece la Constitución, ¿no es cierto? El artículo 14 y las normas del bloque de constitucionalidad, ¿no? Los convenios y tratados internacionales donde que ninguna persona, nos habla del principio de igualdad, que todos los seres humanos tienen que ser tratados de la misma forma y no pueden ser, el ejercicio de sus derechos no puede estar limitado a hacer ciertas distinciones. Y ahí habla de por razón de la raza, del color, del sexo, idiomas, religión, opinión política, orientación sexual, condición social, posición económica, bueno, todos aquellos criterios sospechosos de discriminación. Y nos habla acerca, bueno, de que los grupos de LGTBI son grupos históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad. Y de ahí podemos extraer un precedente del fundamento jurídico donde nos establece de que en base a todos estos derechos universales, ¿no? Derechos humanos de carácter universal, más el principio de igualdad que tiene toda persona, el Estado tiene la obligación de establecer políticas positivas que materialicen este derecho a la igualdad, tanto en el sector público, por sobre todo, ¿no? En el sector público en cuanto a la administración de justicia, que está obligada a prevenir, a eliminar, a sancionar todo tipo de discriminación contra este tipo o esta clase de personas pertenecientes a grupos de vulnerabilidad. Entonces de ahí ya pueden ustedes sacar doctrina y pueden sacar un precedente, ¿no? Sobre la obligación de los operadores de justicia de poder prevenir, eliminar y sancionar este tipo de desigualdad en el ejercicio de derechos o que no considere la situación de vulnerabilidad de estas personas que ponen en riesgo su vida y su integridad. Interesante también. Ok, doctor Rubén, les va a decir a los de su grupo, es el único que está presente. Estoy grabando lo que está diciendo para después de mi caja de herramientas. Bien, que hagan su tarea, porque si no, no sé qué vamos a hacer con la nota de los otros miembros de su grupo. ¿Ok? Sí, doctora, todos hemos trabajado en el grupo, no sé qué motivo habrá sido que no hagan tan presentes, pero en sí todos hemos trabajado, o sea, ya, hay que ser correcto también lo que... Pero a ver, yo cómo sé que todos han trabajado si es usted el que ha venido a defender todo, ¿me entiende? Claro, ya eso ya es de criterio. Ah, sí. Entonces quiero ver que ellos trabajen en la identificación de los precedentes que ya yo le he mencionado a usted cómo los pueden trabajar para que los suban así su trabajo, ¿ya? Bueno, doctora, eso muchas gracias. Encárguele que le ayuden a usted a hacerlo, que no es difícil, ¿ya? Muy bien, doctora. Gracias, doctor Rubén. Bueno, rápidamente ya hemos concluido esta actividad, ha sido de verdad que ha sido muy productiva, hemos aprendido todos bastante, un poquito, acerca de los precedentes constitucionales con relación a todos estos temas, o a estos especiales grupos, ¿no? Los que hemos identificado con relación a derechos fundamentales y a grupos en situación de vulnerabilidad o de protección reforzada. Vamos a ir utilizando, quiero que vayan completando por favor su cajita de herramientas para que la próxima semana vamos a analizar 2 casos y si nos da el tiempo vamos a analizar 3 casos difíciles y vamos a utilizar sus cajas de herramientas de ustedes para elaborar nuestra argumentación, ¿ok? Para que ustedes ya vayan practicando. Me ha gustado mucho la exposición de hoy día, me ha gustado la exposición de todo, pero ahorita lo tengo más ¿cómo se dice? Más fresquita, la exposición del grupo 6, bueno, porque al doctor Rubén le tocó solito, pero si ustedes han escuchado la exposición del grupo 6, parecía que ellos estaban exponiendo en una audiencia.
Y así tiene que ser cuando uno expone una argumentación. Desde los antecedentes del caso, sí, bien puntuales, lo más relevante, fue congruente el relato, entendible, claro, con palabras sencillas, no es necesario utilizar palabras rebuscadas, eso ya no se utiliza actualmente en derecho, las palabras rebuscadas, no, mientras más simple sea el lenguaje, más entendible es mejor para su argumentación, ¿ok? Entonces, y después vino toda la fundamentación jurídica, el argumento jurídico, su premisa normativa bien reconstruida y el análisis del caso. Así tiene que ser una argumentación cuando ustedes la exponen de forma oral, porque si se van por las ramas, pierden la atención del oyente. Y el juez está pensando en otras cosas, y la otra parte también está pensando en otra cosa, cómo volver a su casa, en el paro ahora, ¿no? Cuando hablan mucho y ahí uno está pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a volver? Pero cuando captan la atención con el argumento, así directo, puntual, coherente, congruente, entonces no se desvían por las ramas. ¿Ok? Bien. Vamos ahora en estos minutos que nos quedan, tenemos como 45 minutos, vamos a analizar otras herramientas argumentativas. Yo creo que ya son las últimas y si nos da la próxima semana tiempo, vamos a ver una última que me interesa que la vean, que es la perspectiva de género. A los hombres no les gusta mucho, pero les va a tocar algunos casos que les va a servir bastante lo que es perspectiva de género. Si nos da tiempo, si no queda pendiente. Pero hoy vamos a ver los principios, porque ustedes han analizado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y habrán podido identificar que el tribunal nos habla de ciertos principios, que son principios que sirven para interpretar la norma constitucional, las normas convencionales y obviamente las normas internas de rango legal, ¿no? Las leyes. Pero por sobre todo, obviamente, porque tienen mayor preponderancia las normas de índole constitucional, las normas de la Constitución, porque son de aplicación preferente y directa, como hemos visto, a las normas internas, ¿no? Las normas nacionales. Así que hoy día vamos a ver estas otras herramientitas que tenemos a nuestro alcance para argumentar en estos casos difíciles y que ustedes puedan justificar, dar buenas razones del por qué están solicitando lo que están solicitando, que son los principios de interpretación constitucional y convencional. Ya hemos hablado de algunos de ellos, así que solamente vamos a hacer como que un repasito. ¿Qué son estos principios de interpretación constitucional? Todas las normas procesales tienen sus principios. Yo sé que ustedes ya han pasado con el primer módulo algunos de estos principios. El principio de verdad material, el principio del interés superior del niño, el principio de oralidad, el principio de protección de la familia, el principio de buena fe, lealtad procesal, el principio de preclusión, el principio de celeridad, ¿no ves? Todos esos son principios de índole procesal que también son importantes al momento de interpretar las normas y de aplicarlas, ¿no? Y de hacer como que la compatibilidad de esa norma con la Constitución. Utilizamos estos principios. Pero la Constitución también tiene algunas pautas de interpretación de cómo debemos aplicar las normas en cuanto a los derechos fundamentales o los derechos humanos. ¿Qué son estos principios? A ver, son criterios de interpretación que están establecidos en la Constitución, en esta del 2009, que es la que está vigente. ¿Para qué son estos principios de interpretación? Para que en el marco del modelo argumentativo vigente y a la luz del principio de aplicación directa de derechos consagrados en el artículo 109.1 de la Constitución, se apliquen. Es decir, que todos los derechos y garantías constitucionales establecidos en la norma suprema
se apliquen, o sea, es para efectivizar esta aplicación directa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos exigir, pedir a las autoridades judiciales que tienen la obligación de aplicar directamente los derechos consagrados en el bloque constitucionalidad, aunque no exista una ley específica o especial que desarrolle estos derechos. Que hay muchos que hemos visto que no están desarrollados en la ley, pero que en virtud del bloque de constitucionalidad nosotros podemos pedir, utilizando estas pautas de interpretación, estos principios. Para este fin y para evitar decisiones arbitrarias, deberán justificar sus razonamientos y resultados interpretativos en las pautas constitucionalizadas de interpretación. ¿Qué pasa? Que como ahora se rige este nuevo modelo de Estado, el pluralismo jurídico, es decir, que ya no solo la ley es la fuente de derecho, ¿no ve? Ya existen otras fuentes, la jurisprudencia, los convenios y tratados internacionales, el tema de la justicia indígena, bueno, y todo lo que hemos analizado en todo este módulo, pudiera ser de repente que alguna autoridad judicial o que algún colega abogado interprete en virtud de este pluralismo jurídico, haga un razonamiento sobre alguna situación, sobre algún caso, tomen una decisión sobre un caso, pero en realidad este razonamiento es contrario a los presupuestos que establece nuestro modelo de Estado. O sea, como que como tienen la libertad de poder alejarse de la ley, ¿no es cierto? Ahora hay la posibilidad de alejarse de la ley y aplicar directamente derechos constitucionales, convencionales, pudieran utilizar esta herramienta, esta posibilidad para dictar resoluciones arbitrarias, irrazonables, alejadas de la ley y alejadas de los estándares sobre derechos humanos. Entonces, para evitar esa arbitrariedad, ese razonamiento arbitrario, es que están establecidos estos principios que ponen el límite a esa libertad de razonar y de aplicar las normas. ¿Ok? A eso se refieren estas pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos. Es para poner un límite a esa discrecionalidad en la aplicación del pluralismo jurídico. ¿Ok? ¿Cuáles son estas? Uno de los primeros principios es el principio de progresividad que está establecido en el artículo 13.1 de la Constitución. Si tienen ahí su Constitución, el 13.1 nos dice que todos los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Y nos vamos a detener ahí al principio de progresividad. ¿Qué significa? Que el Estado boliviano debe reconocer los avances existentes con relación a los derechos humanos y que se producen a partir de la producción normativa, es decir, ya sea interna o internacional, o jurisprudencial interna o internacional. Significa, por un lado, que los derechos humanos pueden ser reconocidos de manera continua, o sea, ese reconocimiento de derechos humanos, ir progresando en el tiempo. Y esas conquistas conseguidas respecto de un derecho o su interpretación no pueden después ser desconocidas por el intérprete del derecho, por un juez o tribunal o una autoridad. ¿Ok? Los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos siempre va a ser progresiva. Van a ir progresando. Y un ejemplo de eso que yo les he puesto para el caso de familia es el Instituto de la Unión Libre. Porque anteriormente, con la Constitución anterior a la del 2009, había cierto grado de reconocimiento o de protección a la unión libre, pero era hasta por ahí nomás. O sea, no existía, había una distinción entre lo que era un matrimonio civil y una unión libre. Entonces el Estado boliviano decidió, porque no en todos los estados, no en todos los países es así, pero en el caso de la unión libre, en la Constitución del 2009, existe una progresividad en el reconocimiento
del Instituto de la Unión Libre, porque se la equipara al matrimonio civil y genera los mismos efectos que un matrimonio civil y goza de la misma protección que brinda el Estado al matrimonio civil. Entonces, esto es un ejemplo de cómo los derechos van siendo, el reconocimiento de derechos, en este caso de un instituto jurídico, ha sido progresiva. Entonces, no podría venir una constitución después, o una norma judicial, una norma legal, mejor dicho, o una jurisprudencia, a retrotraer el reconocimiento que ya se le ha dado a la unión libre. ¿Ok? A eso se refiere que es progresiva. Entonces nosotros podemos invocar el principio de progresividad cuando de repente en algún caso se quiera restringir, ¿no? Ese reconocimiento de ese derecho que ya en el ámbito internacional o en la jurisprudencia se le ha dado como que un aspecto más protectivo de ese derecho, como en este caso de la unión libre. Y de ahí mismo sale este otro principio en el 13.1, que es el principio de no regresividad. ¿Qué significa de no regresividad? Que no se puede, básicamente eso, o sea, que no se puede retroceder o limitar arbitrariamente derechos que ya tuvieron un avance progresivo, ya sea en el derecho internacional de los derechos humanos o en el ámbito interno. Entonces, esto lo obliga al intérprete de la norma, que es el juez en este caso, a no retroceder en el reconocimiento de los estándares internacionales de ese derecho. Y es precisamente lo que les decía. Entonces, un derecho ya reconocido no podría después desconocerse o retrotraerse. Normalmente, por ejemplo, no solo en el tema de la unión libre, en el tema de con lo que hemos visto de los grupos vulnerables, en el tema, por ejemplo, de derechos de la mujer también, que han sido el tema de la mujer y el tema de los derechos laborales, el tema de los grupos de protección reforzada, los LGTB, ha sido progresivo. Ha ido progresando de a poquito, ¿no es cierto? Durante todo este último siglo, entonces ha sido ahí, de a poquito se ha ido progresando, entonces eso no puede retrotraerse. Ese es el principio de no regresividad, que en algún caso pudiera surgir que intentan arbitrariamente regresar y dejar sin efecto este reconocimiento de derecho. Luego tenemos el principio de favorabilidad o pro persona, que ustedes alguna vez igual lo pueden escuchar, que lo denominan el principio pro homine. Pero actualmente ya no se dice pro homine, se dice pro persona o el principio de favorabilidad, que se lo encuentran en el artículo 256 de la Constitución, que es el que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Que los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos de que Bolivia forme parte, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, van a ser aplicados de manera preferente. ¿Ok? Entonces, el principio de favorabilidad, ¿qué implica? Implica que las autoridades judiciales y administrativas deben interpretar los derechos de manera más favorable y progresiva, excluyendo las limitaciones restrictivas que impidan el avance expansivo de los derechos. Y tiene relación con el artículo 29b de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que al aplicar e interpretar los derechos humanos, los derechos fundamentales, deberá acudirse siempre a la norma y a la interpretación más amplia, más extensiva y más favorable, que garantice la plena vigencia de los derechos y que desarrolle en mejor forma el contenido de este derecho. Entonces siempre se debe aplicar, al interpretar una norma, el principio de favorabilidad
o el principio pro persona. Cuando, por ejemplo, nosotros podemos invocar el principio de favorabilidad, por ejemplo, en un proceso familiar o en un proceso de niñez y adolescencia. Habíamos hablado, por ejemplo, si se recuerdan en las anteriores clases, de que si el hecho de que la madre que tiene la guarda de un niño sea de escasos recursos económicos, ¿no es cierto? Entonces, sería una causal para quitarle la guarda del niño. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros las normas contenidas en el Código Niño, Niña y Adolescente y del Código de la Familia? Cuando nos hablan que los padres tienen la obligación de brindar asistencia a sus hijos y de mantenerlos, ¿no es cierto? De darle todo lo que ellos necesitan para vivir. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar nosotros esa norma con relación a una madre que tiene escasos recursos? ¿Qué es de escasos recursos? ¿No es cierto? Entonces, si nosotros lo hacemos bajo el principio de favorabilidad o pro persona, vamos a entrar a analizar la situación de esta señora. ¿Es cierto? Y entonces vamos a equipararla, el tema de los recursos económicos, a diversas situaciones en cuanto a la realidad social de la mujer, por ejemplo, ¿no? Porque ahí entra también el tema de género, el tema de las oportunidades, el tema de la igualdad, de la equidad con relación al padre, para el tema de los recursos, qué afectación le causa al niño que la madre sea de escasos recursos, es el único justificativo para quitarle al niño que sea de escasos recursos, hasta dónde nosotros podemos interpretar que no es una madre apta para el cuidado de sus hijos, y siempre lo vamos a hacer bajo el principio de favorabilidad. ¿Ok? Porque el tema económico podría limitarle el ejercicio de su derecho o la oportunidad para el cuidado de sus hijos. Entonces ahí ustedes pueden invocar que hay que hacerlo desde el principio de favorabilidad para ella, ¿no? El pro persona. Y así pueden utilizar el principio de favorabilidad para muchas situaciones cuando se quiere aplicar una norma. ¿Se entiende este tema? ¿Entienden hasta acá los principios que hemos analizado? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? No, doctora. Está perfecto porque me tienen que hacer sus cajitas de herramientas con estos principios. Esto es lo siguiente que me van a hacer, ¿ya? Un ejemplo más con este principio de favorabilidad, por favor, doctora. El principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad tiene que ver, por ejemplo, en materia familiar, con el principio de no formalismo, ¿ok? Con el principio de no formalismo. Tiene que ver, porque el no formalismo, ¿cuándo nosotros vamos a aplicar el principio de no formalismo? Cuando necesitamos aplicar una norma también bajo el principio de favorabilidad. Y esto normalmente, el principio de favorabilidad, se aplica a personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad. Personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, y otros grupos que pueden ser objeto de discriminación, por ejemplo, los inmigrantes, las personas de los LGTBI, todas esas personas que históricamente han sido objeto de discriminación y que gozan, como les digo, de una atención especial. Al momento de aplicar una norma, siempre tratamos de compatibilizarla con el principio de favorabilidad. También las personas que están detenidas o privadas de su libertad en la cárcel, también las normas se interpretan siempre bajo el principio de favorabilidad en estas personas, aunque últimamente con el tema de los de ejecución penal ya no quieren aplicar este principio, ahora están más restrictivos con el tema de la favorabilidad para personas, bueno, para casos específicos del feminicidio y todo lo demás, por todos los líos que hubieron.
Pero ese es un caso, por ejemplo, en las normas en ejecución penal, cuando el reo pedía, ¿no ves?, el extramuro, suspensión condicional de la pena, siempre las normas en cuanto a la valoración de la prueba se hacía en base al principio de favorabilidad. Entonces, de poder interpretar la norma de tal forma que no sea restrictiva, sino de un punto de vista más favorable y extensivo al derecho que se pretende proteger en ese caso. ¿Qué les puedo decir en un proceso de... A ver. En una audiencia de apelación escuché un conflicto de derechos. Pedía la modificación porque le habían dado arresto domiciliario las 24 horas y ya su hermana le estaba ayudando económicamente a la señora, pero ya no, porque también tenía problemas económicos. Entonces, la parte acusadora, la fiscalía decía que el registro domiciliario no se había hecho con el requerimiento fiscal, entonces que no se le podía conceder. Y el vocal dijo que ante ese conflicto de derechos, ya que no se cumplía la formalidad en que se había realizado, si bien es cierto, lo realizó un notario, hay las fotos, todo está conforme a norma, pero sí, no fue con requerimiento fiscal, pero dijo que ante eso primaba su derecho al trabajo de la señora y determinó que se mantenía el arresto domiciliario, pero de 8 de la noche a 7 de la mañana y que sí la señora podía ir a trabajar porque ya tenía un contrato a futuro. Entonces ahí también habrá aplicado este principio de favorabilidad. Claro, es el mejor ejemplo, por eso le digo, normalmente este principio, el de favorabilidad, lo aplican con el tema de la restricción a la libertad, en el tema de los reos y en grupos en personas que pertenecen a grupos vulnerables. En este caso, si el juez hubiera sido formalista en cuanto a la aplicación de lo que decía la norma, no le iba a aceptar el informe del notario de la verificación domiciliaria, no lo iba a hacer. Pero aplicando el principio de favorabilidad, el pro persona, y considerando la ponderación de derechos del tema del trabajo, entonces interpretó de que era válido por esa vez la verificación domiciliaria con el notario. Eso es lo que se invoca, ¿no? Porque ahí hacen una ponderación, como decía usted, doctora Edith, bien lo explicó, del derecho que se pretendía proteger ahí era que la restricción de libertad no le cause una mayor afectación en cuanto a su derecho al trabajo, por eso tenía el arresto domiciliario, ¿no es cierto? Entonces, si iba a ser excesivamente formalista, entonces no, o sea, se le iba a causar un perjuicio mayor al no poder trabajar. ¿No es cierto? Sí. Ya está bien, doctora, comprendí. Exactamente. Gracias. Entonces, sí, ustedes pueden invocar en muchas ocasiones, obviamente no lo invoquen como decimos nosotros, al trachismochi, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, otro caso. Había una señora que en un proceso de, ahorita les digo, no recuerdo si era un proceso de asistencia o era un proceso de división de bienes, no recuerdo muy bien. La cosa es que la señora había sido citada, era una señora mayor de edad que tenía problemas de salud. Y justo cuando la citan, la señora tiene un problema de, creo que le vino un paro cardíaco o algo así, y la internan. La internan en la clínica, en el hospital, y estuvo internada por varios días. Entonces, en eso que ella estuvo internada por varios días, se le venció el plazo para contestar a la demanda. Creo que era una división y partición de bienes. Entonces, el plazo se le venció y en la ley está, los plazos corren, ¿no es cierto? Y una vez vencido, precluyen, ¿no? Rige el principio de preclusión en los plazos. No puede retrotraerse el plazo en un proceso judicial. Pero y entonces la señora dice, señora juez, señor juez,
yo no podía haber contestado la demanda porque yo estaba en el hospital inconsciente, sedada. Entonces, ¿cómo podía yo contestar a la demanda? Pido, por favor, pido, señor juez, que se me dé la oportunidad, ahora que yo he salido del hospital, a que pueda contestar la demanda y pueda ofrecer mis pruebas. Que se me reinicie, que se corte el plazo para contestar desde el momento en que yo entré internada al hospital y que se reanude el plazo a partir de hoy que yo he sido dada de alta y que tengo conocimiento de la citación. Entonces, ¿cómo argumentamos nosotros esa petición que no está como opción en la ley? ¿No es cierto? En la norma familiar no está como opción que se interrumpa el plazo para contestar. El juez puede suspender plazos a petición de las partes, pero son plazos, otro tipo de plazos, y cuando son solicitados oportunamente, digamos, ¿no? En situaciones excepcionales, como en el tema de esto de los paros, las pandemias, qué sé yo. Por ejemplo, doctora, ¿qué tipo de plazo? Los plazos para señalar audiencia, por ejemplo, los plazos para dictar resoluciones, aunque para dictar resoluciones nunca deberían suspenderse, porque ya sería retardación de justicia, pero sí para señalar audiencia, o las partes piden un cuarto intermedio porque de repente quieren llegar a un acuerdo, entonces el juez supone el plazo del señalamiento de la segunda audiencia cuando son ordinarios, o hay que ampliar plazos también para poder producir pruebas, cosas así. Pero suspender plazos, por ejemplo, para citar, contestar y esas cosas, difícilmente el juez lo va a hacer de oficio, o porque yo digo, no, señor juez, no me alcanza para contestar 5 días, deme 10 días. Suspéndame y deme 10. No hay eso. Pero en este caso, la señora demostró de que estaba realmente hospitalizada, la habían operado, estaba inconsciente. Entonces, ¿cómo interpretamos entonces la norma en este caso en específico? Pues si actuamos bajo el principio de formalidad, le vamos a decir, no señora, usted le corrió, fue citada, se le venció, no puede contestar y mucho menos puede ofrecer prueba. Eso sería desde un punto de vista del principio de formalidad, ¿no es cierto? De la legalidad, lo que dice la ley. Pero ya hemos visto que no siempre es lo que dice la ley. No es siempre lo que dice la ley. Entonces, bajo el principio de favorabilidad pro persona, el juez podría decir, que ustedes se lo piden así, de que evidentemente hay muchas cosas que poder argumentar en el caso de la señora. Su imposibilidad de poder contestar, el acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, se ha visto coartado por su situación de salud, y entonces la norma se puede interpretar en cuanto a la suspensión de plazo, de que en el caso de ella, bajo el principio de favorabilidad, se le dé la opción de que pueda contestar, y el Tribunal Constitucional lo ha hecho, para contestar amparos, para interponer amparos, y también ha habido jurisprudencia que ha aplicado esto para el tema de plazos, de poder ampliar plazos para personas que han demostrado su imposibilidad en el momento de tener que contestar. Y esto lo hacen bajo el principio de favorabilidad, lo que sea más favorable para la persona. ¿Por qué no le vamos a dar una oportunidad a esa persona de poder contestar y defenderse y ofrecer prueba cuando ha demostrado que sí estaba imposibilitada para hacerlo? Si no, lo contrario sería una denegación de justicia o la oportunidad de poder defenderse en un proceso. ¿Ok? Ese es otro ejemplo también en lo que ustedes pueden invocar este principio para interpretar o aplicar una norma. Luego tenemos el principio de aplicación preferente de los derechos constitucionales. Esto ya lo hemos visto en los anteriores cursos. Hemos hablado del artículo 256, que nos habla de que las normas establecidas en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad
se deben aplicar de manera preferente cuando tengan normas más favorables. Entonces esto implica de que el intérprete siempre debe estar regido bajo el criterio de favorabilidad al momento de encontrarle un sentido normativo a las leyes, que sea más favorable y más compatible con lo que establece la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Miren, cuando vamos a interpretar la norma legal, las normas legales, siempre lo vamos a hacer desde la visión que sea más favorable, bajo el principio de favorabilidad. Es el caso que habíamos visto, no sé si vimos con ustedes. Sí, con ustedes vimos el caso de la mamá que demanda asistencia familiar con su bebé en la barriga y el juez le dice, pero, ¿y la afiliación? A ver, acredítame la afiliación para que yo te dé la asistencia. Entonces, ahí no había un tema simplemente de lo que la ley establecía. Entonces, no se le estaba encontrando el sentido normativo más favorable, acorde al bloque de constitucionalidad, a lo que establece el artículo 65 de la afiliación por indicación y el derecho de la mujer embarazada, el 109 del Código de la Familia, para pedir asistencia familiar. Entonces, ese sentido, esa interpretación de cómo vamos a aplicar esos artículos, tendrían que estar conforme al bloque de constitucionalidad y en base a estos principios. El principio de favorabilidad, que ya hemos visto, y de aplicación preferente de los derechos establecidos en la Constitución, la protección a la mujer embarazada y la aplicación de la afiliación por indicación, así, a sola indicación, para el caso de la mujer embarazada. ¿Ve? Ahí ya tenemos otra forma de interpretar la norma. Y luego tenemos el principio de igualdad y no discriminación, que también lo hemos hablado, ahora en lo que ha explicado el doctor Rubén, en cuanto al principio de igualdad y no discriminación. Sí, Rubén fue, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar la norma, ninguno de los sentidos normativos que va a elegir el intérprete pueden tener un resultado discriminatorio basado en categorías sospechosas que la misma Constitución detalla. Esto lo encontramos en el artículo 14.2. Los criterios prohibidos de discriminación están en el 14.2. ¿Qué dice el 14.2? ¿No? Ninguna persona puede ser objeto de discriminación en razón de qué, del color, el sexo, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, afiliación política, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras, dice, que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Todas las normas de todas las leyes no pueden tener como resultado en su interpretación el establecer una categoría sospechosa de discriminación. Y el ejemplo, uno de los ejemplos que siempre utilizamos en este tema es hay uno en la norma laboral que establecía que estaba prohibido que las mujeres trabajen de noche en las empresas. ¿Ok? Entonces, el hecho de decir que las mujeres no pueden trabajar de noche tenía como resultado una interpretación con una categoría sospechosa de discriminación, porque se estaba limitando a la mujer a tener la opción de decidir si trabajar de noche o no. Aparentemente, esta norma fue establecida para proteger a la mujer, pero en el resultado era lo contrario. ¿Por qué la mujer no podía tener la opción de decidir si hacer turnos nocturnos? ¿Ok? Ya esa norma ha sido pero retumbada por el Tribunal Constitucional. Y así pueden haber diferentes normas
que al interpretarla tengan como resultado una categoría sospechosa de discriminación. A ver, otra que se me venga ahorita a la mente. Por ejemplo, dentro de lo que es había un reglamento en el Consejo de la Magistratura, como experiencia, que establecía en las convocatorias para los jueces de familia, establecía como requisito que los postulantes para ser jueces de familia tenían que ser casados. Es decir, que aquellos colegas abogados que eran solteros o solteras no tenían la oportunidad de postularse para ser jueces de familia. Eso estaba establecido en el Código de Familia anterior. Cuando hablaba de la jurisdicción y competencia de los jueces de familia, establecía como un requisito que el juez de familia debía ser una persona casada. Obviamente eso ya fue declarado inconstitucional. Entonces, para que se den cuenta, y así pueden haber, obviamente era discriminatorio, porque se estaba discriminando a los colegas abogados en razón de su estado civil. Se le estaba limitando el poder optar a este cargo por el solo hecho de ser soltero. ¿Ok? Como que ser solteros o divorciados te daba la experiencia, ¿no? Para ejercer este cargo. Que sí da, les digo sí da la experiencia, pero no es determinante, pues, ¿no? No es determinante. Entonces ya eso lo sacaron. Pero así pueden haber diferentes normas que tengan como resultado el menoscabo en el ejercicio de libre de un derecho por estos criterios sospechosos de discriminación que no pueden estar. Entonces, ustedes pueden tenerlo ahí para argumentar de que no puede ser utilizada, esa norma no puede ser interpretada así. Y finalmente tenemos... Y el ejemplo que dio doctora el lunes igual pues se adecua a eso, ¿no? Que los abogados hace tiempo no podían tener acceso a los créditos o en ciertas entidades financieras. ¿Ah? Exactamente. Esa es una discriminación. O sea, lo que esté en el reglamento de esa entidad no podría ser aplicada ni interpretada como con resultado del menoscabo del acceso a un derecho, ¿no? Como el de obtener un crédito, ser sujeto de crédito. Y finalmente tenemos el principio pro actione. Hay muchos principios para interpretar las normas, pero estos son los más importantes porque son los constitucionales. Después hay los principios de interpretación legal, que eso me imagino ya lo han visto en la universidad, pero me interesan mucho estos que son principios de rango constitucional para interpretar las normas, que en realidad son como los que tienen, como que los tumban a los principios de interpretación legal. ¿No se recuerdan? Hay los principios de interpretación legal, el principio, el método histórico, el teleológico, el sistemático, el no sé qué. Todingos eso quedan abajo cuando nosotros invocamos y utilizamos los principios de interpretación constitucional. El pro actione. El pro actione es básicamente el principio de acceso a la justicia, pero lo denominan pro actione, que es como que el derecho a accionar. Entonces, este principio asegura que a través de una ponderación de derechos, del análisis de los casos concretos, en los que exista una, dice, manifiesta, irreversible y grosera vulneración de derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material, a cuyo efecto la labor hermenéutica de ponderación va a generar la flexibilización de ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado. Así el rol de control de constitucionalidad en virtud del cual la justicia formal cede frente a la justicia material, donde se concreta el alcance de la disposición constitucional. Este principio está vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva, que exige a los órganos judiciales la exclusión de interpretaciones o de determinadas aplicaciones de los presupuestos procesales que eliminen o obstaculicen injustificadamente el derecho del litigante
a que un órgano judicial conozca y resuelva la pretensión a él sometida. Es el caso que hemos analizado de la mujer embarazada. En ese caso donde se le rechazó la demanda porque no acreditó filiación, se le hizo una denegación de acceso a la justicia y de acceso a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque se hizo una interpretación desde el punto de vista formal. Ah, no hay filiación, entonces no procede la demanda. Y no se analizó desde el punto de vista de la justicia material, porque tenemos una justicia formal y una justicia material. La justicia formal son las normas, ¿no? Todo lo que está normado, todo lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución, eso es la justicia formal. Toda esa estructura de normas jurídicas. Pero para que esas normas jurídicas tengan eficacia, sean normas vivas, entonces tenemos que interpretarlas desde el punto de vista de la justicia material, es decir, que se efectivice esa norma, que tenga un sentido de aplicación en que la persona pueda optar por acceder a esa justicia y que no quede solo en papel, en la norma, sino que sea realmente palpable esa norma que aparentemente es para actuar con justicia, pero entonces nosotros le ponemos un montón de trabas al litigante, al usuario, le ponemos un montón de trabas y de ritualismos formales que ponen una barrera a que la persona acceda a esa justicia formal. Entonces cuando nosotros tumbamos ese muro, lo tiramos al piso y conseguimos que la persona acceda a esa justicia formal, lo convertimos en una justicia material que tiene vida. Por eso es que ya el principio de no formalismo es utilizado para poder brindar este acceso a la justicia y a una justicia material. Flexibilizar un poco, en la medida de lo posible, flexibilizar esos ritualismos jurídicos o esos ritualismos formales para que de verdad pueda haber un acceso a la justicia. Obviamente esto no se va a aplicar en todos los casos, ¿no? Sino en los casos que sea estrictamente necesario, que se justifique, porque no todas las personas tienen los mismos recursos, la misma oportunidad de acceder a la justicia. Y es en ese caso, en estas personas que necesitan que se brinde cierta flexibilización a estos ritualismos para no causarles como que mayores perjuicios, mayor denegación en el ejercicio de sus derechos con estos ritualismos, pero siempre y cuando no se vulnere también el debido proceso de la contraparte. Eso también hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el acceso a la justicia, hay un proceso que no sé si lo han pasado, espero que sí, en el diplomado, el proceso de interdicción, ¿no? En el interdicto, cuando a una persona con discapacidad mental se le declara interdicto y se le designa un tutor, ¿no es cierto? Un tutor para que se encargue de cuidar a la persona interdicta y para que administre sus bienes. Entonces sucede que cuando se interpone esta demanda, y estamos hablando de una persona con discapacidad mental, sucede que había la costumbre de que los jueces exigían un montón de requisitos antes de admitirla la demanda de interdicción. Pedían informe médico, psicológico, psiquiátrico, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, un montón. Y informe social, y entonces era tan engorroso, y pedían informes si tenía bienes en derechos reales, en tránsito, luz, agua, créditos bancarios, antes de admitirla la demanda. Y esa montonera de requisitos hacían que la persona que estaba solicitando la interdicción para poder brindar el cuidado necesario a esta persona con discapacidad, o sea, era tan engorroso que le ponían la barrera y ahí quedaba. Y hubo un año en que el gobierno, para darles el bono de discapacidad,
le solicitó que tengan un tutor judicial. Y eso hizo que todas las personas con discapacidad psíquica o mental tengan que presentar este proceso. Y se encontraban con esta barrera. Entonces, ahí había una justicia formal, no una justicia material. Se violentaba el principio pro actione de poder acceder a la justicia. Por nada más que esta chorrera de ritualismo jurídico que en algunos casos no tenían razón de ser. No se justificaban. Entonces se vio la necesidad, obviamente razonada y lógica, en resguardo del acceso a la justicia, de reducir todos esos requisitos a 2, pero admitiendo la demanda, que era el informe social y el informe médico, psicológico o psiquiátrico, dependiendo de qué tipo de discapacidad mental tiene la persona. Y listo, y era suficiente ya para designarle un tutor y ya en el proceso se veía lo demás, ¿no? Entonces, este principio es súper importante cuando hay una denegación injustificada de poder interponer una demanda. Si a ustedes le niegan, porque la ley no dice, o le falta este requisito que ni siquiera en la ley está. Se lo están inventando. Entonces ustedes tienen que invocar el principio pro actione, que tiene el principio pro actione, tiene relación con el derecho de acceso a la justicia, porque ese sí es un derecho, la tutela judicial efectiva. ¿Ok? Vamos a quedar acá y el día lunes vamos a seguir con el análisis de algunos casitos. ¿Ya? Ya, doctora. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces de actividad? Me van a hacer lo que habíamos quedado los precedentes, que ya lo hemos analizado, para completar su cajita de herramientas. Y esto de los principios, quiero que lo coloquen ustedes, yo se las voy a subir las diapositivas ahorita, de esta unidad. Y entonces solamente ustedes van a colocar el principio pro actione y en su cuadrito, ¿qué significa este principio? Como ya, o sea, básicamente van a copiar mis diapositivas, los cuadritos, y cada caja de herramientas tiene que tener sus principios para que ustedes la tengan completita, ¿ya? Ya, doctora. Pero para este 26 creo que es que tienen que entregar los precedentes. Lo demás lo podemos completar la otra semana ya como trabajo final. ¿Listo? Lo de los principios como trabajo final, dice. Sí, lo de los principios lo podemos dejar como trabajo final. Pero ténganlo listo para la otra semana, porque la otra semana vamos a hacer análisis de 2 casitos y ya necesito que tengan completita su caja de herramientas, porque de ahí vamos a sacar para argumentar. Listo, ya nos quedan nuestras últimas 2 clases la otra semana. Ay, qué rápido. Y termino el diplomado ya. Sí, ya, espero que no lo hayan hallado tan largo. No, yo ¿Listo? por lo menos no, ya me acostumbré ya. Ya, Bueno, doctora. que descansen y entonces, a ver, no hay ninguna pregunta, ¿no? Para este domingo es 26 o sábado. Sábado 26. Hasta el sábado tienen para subir su precedente, ¿ya? Está bien, doctora. Bueno, uno por grupo, no se olviden, ¿ya? Solo un hito por grupo para que yo chin, rapidito nomás lo revise, ¿ya? Está bien, doctora. Listo. Bueno, voy a detener la grabación. doctora, buenas noches.